esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos un domingo más, análisis de fin de semana, totalmente en vivo del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Como tú sabes, aquí estudiamos la estrategia del maestro Jaime, por eso es que te puse el descargo de responsabilidad, que si eres antiguo ya lo sabes, pero si es que eres nuevo y te estás juntando con nosotros, te cuento que soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Y te comento esto porque mucha gente piensa que le estoy robando algo a Jaime. Tú sabes que la comparte gratuitamente y ciertamente he estado estudiando la estrategia por algún tiempo. Y espero que la manera que tengo de contarte la estrategia, y si tú quieres aprenderla, pues eres bienvenido a juntarte con la comunidad. No soy consejero de inversión ni trader profesional, eso debes de saberlo. Y si ganas y pierdes tus trades, va a ser siempre 100% tu responsabilidad. Una vez aclarado este punto, podemos ir al chat para saludarte en este domingo muy especial. Es el día número 7 para el sorteo, que luego te estaré actualizando. Si es que tú no sabes cómo participar, todavía tienes la última oportunidad hasta antes del sorteo, que sería mañana en el horario del streaming. Vamos a hacerlo en vivo, así es que todavía hay oportunidad. Voy a saludarte en el chat. Si me confirmas el audio y el video, yo estaría muy agradecido mientras te saludo acá por el chat. Me acompaña Billy Pinglo este domingo, muchas gracias. Shiva en un minuto dice quiere ver. José Fernández también. Ganamos dice, sí, ganamos. Manuel Vilches, no hay Valle Rojo dice, sí, justamente vamos a revisar cuáles son las probabilidades que tenemos. Omar Ruiz, José Fernández, Ezequiel también me acompaña desde Peronia dice, chileno también, que obviamente va a estar en Chile, creo yo, o al menos que se haya cambiado de país. Está Doris Calderón también acompañándome. Roberto Carlos Flores desde esa dice, supongo que es España tal vez. Mi estimado Roberto Carlos, muchas gracias. Tableta PC, a los tiempos Tableta PC por el en vivo. William González, Pocho y María, como siempre, con su like desde Uruguay. Perfecto. Dice acá Víctor Manuel Salas, David Sandoval, Ale Dávalos, Víctor Manuel, Soccer Gamers en Perú. Joel Pérez dice oficial. Buena perspectiva diaria y semanal, Music and Data. Y acá me ha dejado el amigo Talo, muchas gracias, me ha dejado una pequeña colaboración, dice hola, éxitos y bendiciones. EOS dice, bueno, parece que ya vamos con las criptos. En 1 hora y 4 horas dice, tocará la EMA 55, confirmado rebote para la alza. Un abrazo desde Perú al amigo Talo, muchísimas gracias hasta Perú, amigo. Está anotada tu
tu criptomoneda. Sin embargo, déjame contarte que vamos a empezar como siempre con el análisis de Bitcoin y luego estaríamos revisando a EOS, a ver qué nos presenta EOS. Así es que muchísimas dice, aún no me aprueban la cuenta de Binance con tu enlace, podría participar con una dirección temporal hasta que el 23 me la aprueben. ¿Y por qué no importa que te aprueben? Yo, bueno, no sé, tal vez es por la verificación, pero si no está verificada, yo creo que ya tienes una ID de Binance, porque es automático. No creo que se pueda, no creo que se demore en darte un ID de cuenta. Lo que sí, la verificación de Binance de la identidad puede tardarse algo, pero es para retirar montos más grandes en la cuenta. Pienso yo que es así. Bueno, vamos a empezar. No vamos a demorarnos tanto. Estamos en un domingo. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con Bitcoin. Prácticamente en el gráfico diario tú estás viendo que no ha pasado nada. Tenemos direccionalidad y fuerza desarrollado este monitor en un 90%, si no más. Y por lo tanto, en el diario zona de compra no es. Y aquí parece que hay alguna confusión. Porque hay algunas personas que decían, en el diario está muy desarrollado y yo no compro en 4 horas. Y déjame contarte, en el gráfico diario nosotros vamos a ver esta proyección, es para unos 10 días más o menos, ¿sí? En donde nosotros pretenderíamos ver el retroceso en el gráfico diario, retroceso a la media, y como siempre estamos dentro de la tendencia alcista, sería para comprar más en el retroceso diario. Y no digo que no, incluso el gráfico diario a mí me gusta más, porque te da mayor espacio de maniobra si tú quieres. Entonces, si tú vas a esperar el retroceso en el diario, más o menos yo calculo que entre 10 o 15 días tú no operarías. O sea, no, estarías fuera del mercado. Y si tienes la paciencia está perfecto, porque como te digo, para mí es mucho mejor operar en el gráfico diario. Ahora, es muy distinto en el gráfico de 4 horas, donde nosotros sí podemos hacer un trade a la alza. Y justamente, como te comento, en el gráfico diario nosotros no compramos ahí, no porque no vaya a subir, sino que por el riesgo que significa comprar en una parte alta con un patrón tan desarrollado. Pero tenemos fuerza y direccionalidad. Y tranquilamente en 4 horas podemos ver ese próximo impulso que estamos esperando. El próximo impulso que estamos esperando en Bitcoin, luego de que pasa una zona de peligro. La zona de peligro desde esta parte pasa, incluida una divergencia bajista, y el precio no cae. Nosotros habíamos incluso dibujado una pauta plana aquí. Decíamos que se formaría el ABC y aquí la onda C para incorporarnos al movimiento. Pero nosotros vemos que el precio no cae. No ha caído a la media, no se deja. Y aquí nosotros estamos viendo en la parte baja que nos está dando cierta información. El precio ya tocó el punto cero el día de ayer, incluso cuando hicimos el programa, estuvo tocando el punto cero. Y aquí nos está dando direccionalidad alcista. Está confirmada la compra. Y yo creo que el patrón confirmado no está. Porque nosotros necesitamos la pendiente positiva del ADX. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que siempre. Si tú esperas a comprar con confirmación, probablemente el precio esté más arriba. Esté alrededor de los sobre los $56,000 cuando tú esperes a comprar. Y ahora me vas a decir, entonces compramos todo y a partir de ahí va a subir. Eso yo no lo sé. Lo que sí puedo saber es que el próximo movimiento de Bitcoin en mayor probabilidad sigue siendo alcista. Déjame borrar esta parte de acá. Sigue siendo alcista. Ahora, ¿dónde entrarle? A veces, si tú ya has seguido el canal, muchas veces yo he hecho compras parciales. Y de hecho ya tengo una compra yo aquí en esta zona. Ya tengo una compra. Y si el precio retrocede más, yo vería la probabilidad de hacer otra compra parcial sobre la media. Obviamente viendo cómo está el panorama. ¿Qué es lo que yo pienso que podría pasar en este momento? Yo pensaría que al estar en este momento del mercado, y tal como pasó en esta parte, fíjate, tal como pasó acá,
antes de subir, te dan un mechazo para liquidar a los short, porque a los long, perdón. Porque aquí hay gente que está entrando en long. Y como sabemos que el negocio es quitarle el dinero al otro, probablemente están así. Fíjate tú. Entonces, muchas veces yo he visto que dan un mechazo para que el precio pueda subir. Entonces, muy atento. Inclusive yo esta compra que hice en la parte de acá abajo, como te menciono, yo no le puse stop loss. Es decir, estoy esperando que si el precio baja, poder completar mi posición ahí y posteriormente ver cómo coloco el stop loss, idealmente bajo el punto de control. Entonces, esa es mi operativa. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Porque recuerda que soy un estudiante al igual que tú, y por lo que te recomiendo no seguir mis trades. Así que, porque incluso ya hay gente que me estaba reclamando del análisis que hicimos ayer. Me dijeron que de todas las que analicé, ninguna, las que dije que subía bajaron, y las que dije que bajaban subían, algo así me dijeron. Pero bueno, luego revisé el mercado y estaba igual. Entonces, eso es lo que yo tengo que comentarte. Mi operativa que yo voy a llevar en Bitcoin en este punto. Y te escucho, te leo en la parte de los comentarios. Te leo más bien. Dice aquí Brian B. Subida o caída fuerte, dice. Sí, vemos que está preparándose un movimiento importante en Bitcoin, porque tú sabes que luego de que el precio se comprime, luego de un rango, siempre viene un movimiento fuerte. En este caso, la probabilidad más alta, luego de pasar la zona de peligro, a mi criterio es para arriba. No tiene ahí discusión. Por supuesto que tiene una probabilidad de entrar el que mueve el mercado y botarle $10,000. Eso siempre está ahí. Así es que muy atento. Dice acá Jaime Lara, dice, ¿qué tal Charlie? Dice, ya andamos de vuelta, yo esperaré a que liquiden los long para entrar. Podemos ver NIR en 4 horas. Déjame anotarte, mi estimado Jaime. NIR dice que quiere ver. Perfecto, me parece también bien tu punto de vista. Y en la miniatura decía que Bitcoin se nos va. Y simplemente era un clickbait que se llama. No se va a ningún lado. Sabes que incluso si pierdes este movimiento, yo te diría que no pasaría nada, porque el siguiente movimiento en el gráfico diario es de corrección. Ojo, en el diario el próximo movimiento va a ser de corrección. Entonces sería un impulso, tal vez el último en 4 horas. Entonces hay que estar atento. Dice acá Darío Campos, la tenés clara. Hay que tenerla clara para entrar al mercado. Y si no la tienes clara, preferible no hagas nada. Porque incluso debes ponerle, saber ya cuánto vas a perder cuando vas a ingresar al mercado. Y como te digo, el miedo que tú tengas sirve simplemente para ponerle un stop loss. Y si te saca el stop loss, si sale todo mal y el chinito le bota $10,000, pues simplemente para eso está el stop loss, para perderlo. Dice acá Lucas, dice, hay muchas órdenes de venta en los 60,000. Probablemente sí es una zona que la gente esté viéndole para tomar ganancias. Fíjate en el diario. Por eso te digo que ya es la zona peligrosa cuando estemos llegando al máximo anterior. O sea, toda esta zona. Déjame ponerle acá. Inclusive aquí se me marcó a mí, fíjate. Esto es lo que yo, bueno, ayer no se me marcó esta zona. Pero si tú te fijas aquí, este volumen que se dio en el pasado de negociaciones está prácticamente donde está el precio. Entonces, esta subida de Bitcoin también en teoría no sería tan fácil. Yo digo que va a ser una subida más para luego venir la corrección en el diario. Por eso te decía. A lo mejor una subida más y para corregir en el diario. Ahora atento, si el movimiento es fuerte, fíjate tú aquí. Si el movimiento es fuerte y apoya sobre esta zona, de aquí para arriba no hay absolutamente nada que le detenga el precio. Entonces, atentos si Bitcoin hace eso. Muy atentos. Vamos a ver por acá. ¿Qué es lo que dice Juan David? Dice, feo ese análisis de Bitcoin. Prácticamente dijiste puede subir o puede bajar. No dije, mi estimado Juan David. Incluso te dije que ya estoy comprado una parte. Y el próximo movimiento en probabilidad
es alcista. La probabilidad bajista existe, obviamente, nunca está 100% la probabilidad. Si yo supiera y tuviera el 100% de probabilidad de que va a subir, meto todo mi capital y me apalanco por 100 y mañana soy millonario, el próximo millonario. Así es que siempre va a haber una probabilidad de que caiga, pero en este momento la probabilidad más alta es alcista. Simplemente para aclarar ese punto. Dice acá, Josué Sagastú, me empieza el arranque, dice. Vamos a ver, Brandon Rodríguez dice Luna. Vamos a ver. Loquillo dice, hoy es el sorteo. No, el sorteo es mañana. Hoy es el último día, el día 7, para que puedas participar dejando tu comentario. Ok, Fernando Villarreal. ¿Qué opinas de XTZ? Vamos a ver. ¿Qué opino de XTZ? Hay que mirarle. Bitcoin está subiendo, dice, no sean malos, no le digan esas cosas, dice, no hay problema, aquí estamos para aprender, este canal es educativo, como te digo, si nos equivocamos, precisamente es para eso, y aquí vamos a ver por qué nos equivocamos. Dice acá Rose, vamos a ver, criptomonedas, parece que no están de acuerdo en el análisis de Bitcoin, supongo. Dice Jorge Valderas que considera que las compras parciales de Bitcoin pueden ser Bueno, no terminó ahí la idea. Miguel Lima dice, estamos Inglaterra presente, dice. Muchas gracias. Marco Viedo dice audio. Vamos a ver audio. Y acá el amigo quiere sol en 4 horas, dice. Dice Elson Apaza, dice que va $1000 a 100x. Me imagino que él tiene más probabilidades de que suba todavía. Me imagino que en long. Perfecto. Vamos a ver estas criptos que me han pedido. Obviamente tienes que tener el análisis de Bitcoin a la mano. Como tú ya sabes que Bitcoin mueve el 90 o más por el porcentaje de criptos del mercado. Y siempre es importante tener ese análisis a la mano. Vamos a ver EOS, ¿qué ha pasado? Vamos a ver el gráfico diario. Bueno, en el diario decíamos que no era compra. Y vamos a verlo en 4 horas. Perfecto, se está dando el retroceso. Y decíamos que es a la media para seguir cayendo. Justamente se está apoyando sobre el punto de control. Acá dice el amigo Víctor Manuel Salas López. Quiere ver AXS. Muchas gracias por tu apoyo. Déjame apuntarte acá en un ladito para luego del análisis de Bitcoin, luego del análisis de EOS, revisarte AXS a ver cómo está. Perfecto. Fíjate tú que acá le dejamos ayer una proyección alcista, pero no ideal, no idealmente. Yo decía que aquí no compraba por el stop loss, pero en cambio donde está en este momento está mejor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el retroceso se está dando, tiene una divergencia bajista, fíjate tú, tiene la divergencia bajista confirmada. Y aquí yo tengo que respetar esta divergencia, simplemente esperar a ver qué hace el precio. Y lo ideal es que se mantenga sobre el punto de control. Cuando acabe esto, vamos a revisarle y ahí vemos la probabilidad alcista de EOS. Me gusta el movimiento que podría hacer EOS. Esperemos que no rompa el punto de control. Eso es lo único. Y si se desploma, hay que verle después para operar un rebote. Pero en este momento, entrada en compra no. Hay que esperarle un poquito a EOS. Vamos a verle para el amigo Víctor Manuel que me pidió AXS. Vamos a ver cómo está AXS. Sí, le habíamos dejado proyección bajista en el gráfico diario. Sí, déjame ver cómo está este ADX. Fíjate que me voy a atrever a dejarle rango aquí. Yo voy a atreverme a hacer esto, fíjate. Y buscarle en 4 horas esta entrada alcista. Entrada alcista, con todo el riesgo que implica ese gráfico diario. Si es que hace este rango por la parte alta, buscar ventas. Eso te podría decir. ¿Y por qué aquí? Por lo mismo de siempre, tienes un stop loss pequeñito. Para en caso de que salga mal, perder ese stop loss del 5%.
no creo que afecte la cuenta. Entonces, por ahí te dejo este para AXS. Vamos a ver a NER. ¿Cómo está NER? Perfecto. Vamos a ver el diario. Aquí sí ya no me gusta NER, el diario. A ver, aquí habría que tenerle paciencia a NER. Obviamente en el diario no vas a comprar ahí. Habría que ver que retroceda a la media. Y luego ver cuando el precio esté más abajo, ver qué es lo que ha pasado. Porque aquí a lo mejor se nos hace un valle, otro valle rojo. Y sería de buscar la entrada en la direccionalidad alcista de este valle rojo. Esta vela no me gusta, esta vela diaria, y cómo podría cerrar si es que cierra por ahí. Entonces, muy atento ahí. Dice acá el amigo Yellow, muchísimas gracias. Ese apoyo al canal. Dice XTZ y Uni quiere ver. XTZ y Uni. Me das un chancecito. Luego de NER. Bueno, NER ya está. Ahí no hay compra. Y en 4 horas tampoco vamos a buscar nada con ese patrón que tiene. Entonces, vamos a ver en este momento a XTZ. XTZ. Déjame apuntar por acá. USDT. Perfecto. Vamos a ver cómo está XTZ. Y ya. Habíamos conservado esta misma proyección. La que te hago ahorita, la proyección en AXS. Estuvimos haciéndola en Tesos. Y yo creo que ahí va. Fíjate que en el diario está muy mal. Porque en este momento va a confirmar la direccionalidad, la debilidad del movimiento. Lo que sería el retroceso hasta la media. De ahí para ver qué es lo que hacemos. Pero en este caso, en 4 horas, fíjate tú, que si no rompe este mínimo anterior, yo le conservaría todavía esa posición de ayer. No sé si es que alguien entró y tomó ganancias, ya está fuera. Preferible que esté fuera, pero si es que está así, yo todavía conservaría esta opción de hacer rango y no caída. Sí, entonces tengo un mejor precio de entrada en este momento y mi stop loss puede ser más pequeño aún. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí a mí me da, fíjate tú, una casi divergencia alcista que no está confirmada. Nos falta que suba un poquito más el precio y confirmaría aquí la direccionalidad alcista, con lo cual se confirmaría esta divergencia que estoy viendo y podría ser ese tramo. Si es que no sale bien, simplemente pierdes un stop loss. Creo que no es tan perjudicial para una cuenta un stop loss. Perfecto. También me pidió Uni. Vamos a ver cómo está Uni. Vamos a ver el diario. En el diario todas sin opción de compra porque ya está desarrollado en el diario. Sí, aquí no es zona de compra y nos va, tal vez con el cierre diario de hoy, nos va a dar una direccionalidad bajista, lo cual, o sea, yo preferiría no operar ya. Yo operaría el diario de estas criptomonedas y con un patrón, si se confirma el cierre de la vela de hoy por donde está, me daría esta direccionalidad bajista. Sí, entonces yo ahí no me metería ni siquiera a buscarle en 4 horas del trade. Sí, eso haría yo, pero déjame ver. Está en el de 4 horas incluso puede subir porque está por darte la entrada. Está por darte la entrada en el de 4 horas. Y si de pronto no entiendes cómo funciona lo de las temporalidades, aquí se podría hacer un trade pequeñito. Un trade pequeñito, pero con la confirmación. Yo te diría, yo preferiría operar el diario, si te soy sincero, en Uni. Perfecto, vamos a ver a Ross. Ok, vamos a ver a Ross. Vamos a ver el diario. Le habíamos dejado alcista. Se dio alcista. Y aquí tiene fuerza y direccionalidad, si tú te fijas. Vamos a quitar este análisis. Decíamos que la última posibilidad de subir es hasta que toque el punto 0 aquí. Le habíamos dejado alcista desde acá. Y está alcista. Un punto en contra
recuerda que siempre analizamos todos los filtros. Un punto en contra es esto. Los 3 mechazos que dejarían en la parte alta y en el gráfico diario no son tan despreciables que digamos. Pero abajo en cambio tenemos fuerza y direccionalidad alcista. Compra no. Pero a lo mejor yo buscaría una compra en 4 horas. En 4 horas sí. Déjame ver. Sí, tendríamos que dejar el desarrollo de lo que falta aquí. Y que también mantenga el precio sobre el punto de control. Y ahí alcista Ross. Posteriormente. Bajista no le veo. Audio. ¿Cómo está audio? Vamos a verle en el diario. Ajá. Nosotros habíamos hecho una proyección alcista de audio hace días. En esta parte. Y aquí, si es que tú hiciste una entrada en Rose, yo creo que tocaría mantenerla todavía. Tocaría mantener esta posición. El stop debería, si entraste antes en este análisis que hicimos antes, debes de estar protegido a precio de entrada y no pasa nada. Pero si vas a entrar apenas, yo te diría un stop loss ahí. Siempre el stop loss. No es alcista en sí, tiene direccionalidad todavía, potencial para subir, pero hay mejores patrones. Ahí si es que tú deseas arriesgar, simplemente es por el stop loss que en teoría queda pequeño, eso es lo único. Sí, pero todavía tiene opción ahí audio. Vamos a ver a Sol. Yo creo que hay mejores patrones, la verdad. No me gusta que el precio esté debajo de las medias móviles. Y Solana en este momento, bueno, acá no hay divergencia. Está por confirmarse esta direccionalidad bajista también. Y si se queda la direccionalidad bajista en el diario, fíjate tú que en este momento cambió, si te fijaste. Entonces, aquí tocaría esperar el cierre de la vela diaria. No nos queda de otra. Déjame ver en 4 horas. Sí, justamente habíamos dicho que vamos a darle espacio a que se desarrolle un poco más. Y precisamente estamos en ese punto. Estamos en ese punto. Volumen como tal no hay. Y ese es el problema. Pero lo que decíamos ayer, dejarle que se desarrolle. Y aquí nos va a dar una entrada a la alza. Voy a conservar lo que está ahí, lo que dije ayer. Voy a dejarle así. Eso para Sol. Vamos a ver. Dice acá el amigo David. Dice BAT. Bitcoin explotando, dice. Déjame ver cómo está Bitcoin. Sí, parece que empezó a subir. Hay que dejarle que suba. Si sube, estamos bien porque ya estamos dentro. No hay ningún problema. El problema es comprar cuando sube. Sí, o sea, con la sensación de que te quedas fuera. Y ese es el problema. Hay que comprar antes, arriesgar un poco. Dice acá. Bet, quiere el amigo. Vamos a ver a Bet. Ok. Bitcoin se fue, dice. En vivo, fíjate tú, en vivo. Bitcoin subiendo. Y afortunadamente nosotros ya compramos un poco antes. Bet, vamos a ver a AVA. Sí, no AVAX, pero sí, mi amigo J. Parece que leí después del programa tu comentario. Y voy a buscar AVA. Vamos a checar Atom, dice Silly. Vamos a ver Atom. Perfecto. BNB también quieren por acá. Mira, el chat está haciendo. A Bitcoin hay que dejarle tranquilo. Ya hicimos una entrada y... Bueno, yo ya hice una entrada. Y yo... Si sube un poquito más, simplemente a proteger. Eso sería el punto. Vamos a ver. Dodo dice también que quieren ver. Y por acá vamos a ver a Harmony One. Perfecto. Voy a ver este grupo de criptos. Antes de darte la información del sorteo, porque también recuerda que mañana es el sorteo de los 10,000 suscriptores del canal. Así es que atento ahí. Vamos a ver el diario. En el diario no es zona de compra,
Pero en 4 horas puedo hacer un trade. Sí, sí puedo hacer un trade. Exactamente. No está confirmada, pero ya la compra es aquí. Ahí es la compra. Un stop loss pequeño y listo. Para arriba en 4 horas BAT. Nada que hacer. Vamos a ver. Bet. Vamos con VeChain. Ya, aquí, perfecto. Muy bien. Fíjate tú, el retroceso con divergencia incluida, la divergencia bajista que teníamos también en Bitcoin y en otras criptomonedas también. Está en desarrollo el retroceso. Yo pienso que hay que dejarle un poquito más, un poquito más a BET. Lo mismo, que se mantenga sobre el punto de control y lo más cerca del punto de control, ahí sí. Sería así el trade más o menos. Y hay un stop loss pequeño, alrededor de un 5%, por si sale mal. Eso para BET. Vamos a ver a AVA. Sí, sí existe esa cripto, fíjate. AVA. Ajá. Fíjate que es el mismo análisis de algunas criptos. Aquí está agarrando fuerza el diario, pero hay que ver cómo cierra la vela. Este ADX se puso pendiente positiva por este movimiento fuerte. Ahora, si cierra así, capaz que se quita esta fuerza. Entonces, yo le voy a dejar alcista. Alcista todavía tiene probabilidad, pero no es una zona ideal de compra ahí. La zona ideal de compra es cuando te da el patrón, te da cuando acá se gira apenas. O sea, acá es la zona ideal de compra porque en ese momento se gira el monitor y tienes la pendiente negativa del ADX. Acá no es zona de compra, si te soy sincero, no es zona de compra, pero en 4 horas, probablemente sí, déjame ver. Le falta un poquito, pero ya es un punto donde puedes arriesgar. Si quieres esperar la confirmación, sería alrededor de, ¿qué te digo? Unas 3 o 4 barras más. Que yo, según como veo el precio, no creo que se desplome a partir de ahí, pero con seguridad más adelante va a ser alcista el precio. Para el de 4 horas. Eso para la criptomoneda AVA. Vamos a ver Atom. Recuerda dejarme tu like. Siempre tengo que pedírtelo porque a veces con la información y con que Bitcoin está subiendo vas a olvidarte. Entonces por eso te lo recuerdo. Un tremendo like que siempre es agradecido para el canal. ¿Cómo estamos aquí? Cosmos, tenemos una proyección alcista en el gráfico diario. Entonces ahora lo que te está dando simplemente es un mejor punto de compra bajo mi criterio. Voy a conservar esa proyección alcista en el diario. Recuerda que esto no vas a ver el resultado mañana. Es en gráfico diario. Probablemente te tome unos 10 días. Hay que estar atento a la proyección diaria. Para mí es alcista. Vamos a ver BNB. ¿Cómo estamos? Acá está BNB. Gráfico diario no me gusta. Esperamos el apoya, pero la configuración que se va a confirmar aquí está indeciso. Fíjate tú que si sube un poco va a cerrar sin la direccionalidad bajista. Hay que estar pendiente al cierre diario. Pero compra en el diario obviamente no es. Y en el de 4 horas conservo yo todavía. Fíjate tú. Yo voy a conservar todavía esa proyección de BNB en el gráfico de 4 horas. Todavía conservo eso. Punto negativo que el precio ya se puso debajo del punto de control. Y eso no es bueno. Pero si es que alguien está dentro, simplemente con tu stop loss, si se llegara a desplomar, te saca y no pasa nada. Es justamente para eso el stop loss. Pero le conservo alcista. Vamos a ver Dodo. Ok. Vamos a ver el diario de Dodo. En el diario no es compra. Creo que ayer la vimos. Y aquí es alcista la proyección de Dodo en 4 horas.
para arriba, sin confirmar, pero es la zona de compra, es donde puedes arriesgar, y el stop loss pequeño, lo mismo que hemos visto. Vamos a ver Won. Ok, Harmony, ¿cómo está? Ya subió. Nosotros lo que estamos esperando en Won, aquí ya no es zona de compra. Ya no es zona de compra. Déjame ver, el diario es alcista todavía. Sí, tiene direccionalidad y fuerza en el diario, pero no podemos comprar ahí. Y seguimos actualizando. ¿Dónde se dé el retroceso? Veto a saber, pero nosotros siempre vamos a entrar después del retroceso. Ok, y justamente aquí va a confirmar igual la debilidad para el retroceso que estamos esperando. Entonces, atento, cuando retrocede, la tendencia es alcista, obviamente vamos a incorporarnos lo más cerca de la media para Won. Acá quieren más criptos, dice AVAX. Vamos a ver más criptos. Voy a anotar AVAX, Celo. Perfecto. Bonito mechazo de Bitcoin, dice. No sé qué pasó en Bitcoin, ya vamos a verle. Mechazo para abajo, dice. Celo, mechazo, AVAX, ya está. Bonito mechazo el de Bitcoin. Capaz que hizo al revés. El mechazo para liquidar primero los shorts. Exacto, es un mechazo. Pero aquí van a liquidar para arriba y para abajo. Entonces, yo estoy esperando. Si es que el precio baja esta zona, sería excelente para poder completar otra compra. O sea, la proyección no cambia. La proyección es alcista. Por un mechazo, por una vela, no podemos cambiar nuestra proyección. Dice acá ADA. Ajá. Dice acá. Estamos con ADA. Y vamos a revisar estas. Tengo AVAX, Celo y ADA. Vamos a ver. Están moviendo el mercado. Tú sabes que cuando se mete en un rango empiezan a liquidar para los dos lados. O sea, no es ninguna novedad. AVAX, vamos a ver en el diario. Esa es la proyección en el diario de AVAX. Si baja un poquito más, yo creo que mucho mejor para darnos un mejor precio, para incorporarnos a esa tendencia en diario, fíjate. Entonces ahí yo no lo miro en 4 horas, sino en diario. Me parece bien ahí. Te está dando mejor precio, creo yo. Vamos a ver Celo. También lo mismo. Lo mismo que AVAX, la tendencia es alcista y el próximo movimiento sería alcista en AVAX. Está en la zona de compra, llegando a la zona de compra incluso, con un mejor precio. Muy bien. Celo, vamos a ver ADA. ¿Cómo está ADA? En el gráfico diario, ADA, nada que ver ADA en el gráfico diario. Y en el de 4 horas, aquí no hay prácticamente negociación en ADA, fíjate tú. Yo preferiría operar el diario en ADA. Nos va a dar punto de entrada ahí donde está, sí, pero simplemente este trade. Y que sería, ¿cómo estamos aquí? Déjame ver. Sería un 7-8% contra un 6% de stop loss. Y yo preferiría operar el diario y esperar en ADA. Yo no entraría en compra en ADA en este momento. Dice acá, quiere Luna, el amigo Brandon. BNB ya está revisado, mi estimado amigo Mauricio. Dale para atrás un poquito. Vamos a ver Litecoin. Cake también. Vamos a ver a Cake. ¿Qué pasó con Cake? Parece que le dejé bajista a Cake. Bueno, déjame comentarte también que si quieres aprender la estrategia o las partes básicas, los conceptos teóricos, tienes aquí una lista de reproducción que es específicamente creada con los puntos que Jaime enseña, o bueno, lo que Jaime no enseña, te diría. Puedes ir a revisarlo
y es posible que si quieras aprender la estrategia te sirva bastante esos 15 videos de la estrategia que son de mi autoría. Ahora también te comento que estamos festejando los 10.000 suscriptores del canal. Estamos en Bull Run en el canal, así es que si no estás suscrito, también dale al botoncito de suscribirte. Regálame tu like, siempre es bien apreciado. Y te comento que estamos haciendo un sorteo que tienes las reglas aquí. Tienes que ser seguidor del canal y también seguirme por Instagram, por Twitter. Y dejar 2 comentarios, uno en YouTube y otro en Instagram, retuiteando, porque yo todos los días, déjame ponerte acá, todos los días hago un tweet del programa en vivo. Entonces está acá, fíjate, este es el que hicimos, el del día de hoy. Simplemente aquí hay 9 personas participando, tienes que darle aquí retweet y donde dice citar tweet, puedes poner el mismo comentario, cortar y pegar el mismo comentario. Y le das en tuitear el mismo comentario de YouTube, porque tienes que dejar un comentario en cada video de YouTube. Fíjate tú, desde el día lunes hasta el día de hoy se han cumplido los 7 videos de la semana, donde vamos a escoger uno de ellos. Vamos a escoger uno de ellos y en base a los comentarios de YouTube de uno de estos videos vamos a sortear el premio. El premio es de $50. Y si tienes la cuenta creada en Binance con el link del canal, son 150 USDTs. Así es que déjame ver acá al amigo Eduardo Echeagaray. Dice, Charlie, ¿qué opinas cuando el tío Jaime manda a comprar criptos e inmediatamente se pumpean? Él dice que no, pero yo creo que sí sucede. La verdad, no tengo mucho conocimiento de eso, pero si sucede, puede ser una coincidencia. No creo que siempre suceda así. Recuerda que el capital que manejamos en esta parte yo creo que no es tan grande como para mover una criptomoneda. Tal vez Shiba, pero yo no creo que haya mandado a comprar Shiba nunca el maestro Jaime. Es una coincidencia simplemente, a mi parecer. Exacto, entonces si es que quieres triplicar tu premio, te dejo en la descripción un link de referido de Binance, donde te ofrezco el 20% de descuento en tus tarifas de trade para spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Así es que yo muy agradecido de que puedas participar. Y aquí déjame decirte algo también. Me dijeron que dónde consiguen el ID de Binance. Simplemente vas a irte a tu cuenta de Binance. Acá y donde está este hombrecito. Le das en el dashboard y aquí tienes el user ID, la identificador. Hay un número que te identifica dentro de Binance. Ese numerito tienes que dejarme también en los comentarios si es que creaste tu cuenta con el link del canal. Eso simplemente. Vamos a retomar las criptos. Tengo Luna, Litecoin, tengo Cake, AVAX, no vimos AVAX. No, sí ya vimos AVAX. Vamos a ver Kava. Vamos a ponerle aquí Kava también. MBox. Dice, me suscribo por tener el mismo maestro que yo. Aguante Jaime. Sí, a mí me ha gustado muchísimo la estrategia de Jaime. Y la verdad es que en algún punto decidí aprender lo mismo que hace Jaime. Y espero que en algún momento pueda hacerlo. Así es que muchas gracias por tu suscripción también. Vamos a ver. XMR también quiere por acá. Y OGN. Bueno, también anotamos a XRP de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver Luna. ¿Cómo estamos con la proyección? Parece que ayer también analizamos Luna. Y veamos cómo se ha portado. Justamente decíamos que si es que se da acá, fíjate, estamos con direccionalidad y fuerza aquí bajista en Luna. Yo decía que probablemente se dé esta operativa en rango, porque en el diario ya nos va a dar la direccionalidad bajista, fíjate. Y está agarrando fuerza en 4 horas. Entonces, yo creo que si entraste,
tocaría aguantar ese stop loss, no nos queda de otra, si es que hiciste una entrada ahí. Y posteriormente, luego del desarrollo en el diario, volver a revisar. Luego, después que se desarrolle todo el retroceso, analizarle, porque Luna es alcista. Simplemente esperar el retroceso. Mejor en el diario. Vamos a ver a Litecoin. Frente a Tether. ¿Dónde está? Acá está Litecoin. En el diario no se compra. Ahí nunca. Pero en el de 4 horas te está... Es una zona de compra. Lo más cerquita de la media es para arriba. Sí, fíjate tú. Se parece mucho a Bitcoin, ¿verdad? La divergencia, el retroceso. El precio no cae. Se mantiene cerca de la media para arriba. La mayor probabilidad. Vamos a ver Cake. ¿Qué es lo que pasó con Cake? Sí, justamente habíamos dicho que en el diario Cake para abajo y se está desarrollando para abajo. Yo me abstengo de hacerle trade a Cake por el momento. Hay que dejarle que se desarrolle toda esta etapa, que se dé la vuelta acá el monitor, la debilidad, nos dé el valle rojo y posteriormente ver si es que nos da una entrada alcista. En este momento, al ver una tendencia bajista, lo posterior que tendríamos que ver es la posibilidad de operar un rebote simplemente, pero dejémosle tranquilo que caiga todo lo que tenga que caer. Vamos a ver Kava también, por acá. Parece que... Déjame ver. Bueno, Bitcoin también está cayendo, haciendo ese pequeño mechazo. Y aquí la confirmación diaria es la que no me gusta. Pero aquí estaría haciendo el rompe y apoya. ¿Sí? Aquí rompió. Esperemos que apoye sobre el punto de control posteriormente en el gráfico diario. Luego del retroceso, ver la probabilidad alcista. ¿Es alcista? Yo creo que sí. Ya está el precio por encima de las medias. Esperemos que no perfore ese punto de control y estamos bien. Y bajo este punto de vista, con esta vela envolvente que está dejando aquí, yo no le voy a buscar el trade en 4 horas. Sí, por la proyección del diario que nos dejaría en rango ahí. MBOX. Vamos a ver MBOX. No era zona de compra, era alcista y el precio se desploma. Está por debajo del punto de control y si cierra por ahí yo pienso que puede seguir cayendo. Aquí compra, no, dejémosle caer todo lo que tenga que caer. No hay nada ahí en MBOX. XMR. Monero, ¿cómo está Monero? Ajá, hizo el rompe. En el diario no es zona de compra. En el diario ya varias criptomonedas no son comprables. Como te digo, si tú quieres hacer trade en el diario, tendrías que esperar al menos unos 15 días. De 10 a 15 días para ver la opción de compra. Ahora en el gráfico de 4 horas, varias están dando opción de compra. Si no entiendes el asunto de las temporalidades, en la lista de reproducción que te mostré antes, déjame ver. Las temporalidades, me parece que es el video número 11. Es obligatorio que vayas a revisar eso, porque si no manejas las temporalidades, vas a confundirte bastante. Ok, estábamos en XMR. Vamos a ver a OGN. OGN. Vamos a ver cómo está cayendo. Veíamos acá en el gráfico de 4 horas una proyección alcista. En este momento, si es que tú estás dentro, yo creo que el stop loss debes mantenerlo para ver qué es lo que sucede. Yo creo que aquí puede seguir cayendo. Puede ser. Déjame ver el diario. Claro, el diario no es compra en el diario, pero te decía que en el diario no tienen compra desde hace algunos días, no es opción de compra. En este momento está retrocediendo
bastante. Me imagino que el total 2 de las criptos está bajando, fíjate. Ajá. Bueno, ahí está el total 2. Temerario, porque también está desarrollado en el gráfico diario. Bastantes criptomonedas tienen el mismo patrón. Eso en OGN, nada que ver. Vamos a ver a XRP. ¿Cómo está Ripple? Parece que estaba subiendo Ripple, fíjate tú. A esto es a lo que yo te digo. No es opción de compra, pero es alcista. Entonces, esto es lo que puede pasar. Pero en el diario aquí no se compra. Y acá menos. Y acá menos. Ya cuando se desarrolla, no entramos en compra. Únicamente podemos ver una opción de incorporarte cuando retrocede en la temporalidad menor. Y ahí sí. Puede ser para arriba XRP. En este momento no. Todavía puede subir un poco más, sí, pero nos incorporamos luego del retroceso. Bestia de la oscuridad dice que quiere DOT y Solana. Te comento que Sol ya revisamos en el primer bloque después de Bitcoin. Parece que DOT todavía no hemos revisado y te voy a apuntar acá DOT. Sol Libertario dice, me encanta cómo todos se asustan. Es que es el sentimiento, pero el miedo, como dice el maestro, el miedo debe tener quien no tiene estrategia. Si tú ya sabes lo que vas a hacer, si es que el precio retrocede o si el precio sube, tú ya tienes tu plan, cómo vas a operar, no tienes por qué alarmarte. O sea, una mecha o una vela no debe definir tu operativa. Dice Ángel Fernández, buenas noches desde España, dice IOTX y Ethereum. Vamos a verle. Un abrazo también, mi estimado Ángel. Voy a revisarte estas dos. También quieren Dash por acá. Perfecto. Ya está Ethereum. Pablo Flores dice, ¿cuál se asustan? Dice, solo queremos saber por qué en ese gráfico aparece una caída en una vela. Muy diferente. ¿Por qué aparece? No entendí la pregunta, la verdad. Progre HN dice quiere Maná también. Parece que esta aún no revisamos. Sí, puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Momento de chequear los likes. ¿Cómo estamos con los likes? Tenemos 420 personas más o menos. Y 232 likes. Es el momento de darme el like y yo mismo. Y si tú todavía aún no me has dado el like, pues es un buen momento para hacerlo. Recuerda que es gratis, te toma un segundo hacerlo. Y para el canal es muy importante. Vamos a ver acá. DOT me piden. Ok, DOT tiene una divergencia bajista. Fíjate tú. Y encima de la divergencia bajista que teníamos ayer o antes de ayer, el precio siguió subiendo, entonces ahora se ha asentado más la divergencia. Y si quieres comprar donde está, yo te diría que no es una zona de compra. Necesitas que se dé el retroceso, todo el retroceso. Y aquí revisamos a ver si es que tenemos la probabilidad alcista luego del retroceso. Exacto, eso para DOT. Déjame ver el diario, me imagino que no tiene compra en el... Sí, en el diario está imposible comprar DOT. En el diario no se compra. Vamos a ver IOTX. Para el amigo de España, IOTX. Exacto. ¿Puede seguir subiendo IOTX? Sí. ¿Es alcista? Sí. Pero ya no se compra ahí. Tal vez en 4 horas. Fíjate lo que vimos antes en IOTX. Esperábamos el retroceso. Y aquí, si bien retrocedió, acá teníamos el punto de compra sin confirmación. Ahora déjame ver. Tenemos fuerza y direccionalidad. Fíjate tú si es que... Vamos a ver un stop loss pequeñito aquí. Bueno, ni tan pequeño. Idealmente el stop loss a mí me gusta más ponerle debajo del punto de control. Pero en este caso te queda sobre el 15%. Entonces, tal vez un stop loss de un 7.41 podría ser. O en su defecto, esperar que tengas un patrón. Porque idealmente se compra cuando te da la direccionalidad. Es decir, aquí.
Sí, pero si ya no lo vimos ahí, hay una opción de poder comprar, pero es más complicado. Alex BR dice, a ver, déjame ver por acá. El amigo Alex, como siempre, colaborando con el canal, dice MLN en diario. Vamos a ver. MLN. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por ese té que me has dejado. MLN. En Binance también la tenemos. En el diario. Yo le veo bien. Yo le veo bien. Fíjate tú, cada vez hace altos más altos. Y mínimos más altos también. Esto es una tendencia alcista. Entonces aquí la probabilidad más alta de incorporarte al movimiento alcista. Un poquito más de espérale. Lo más cerca de la media es para arriba MLN. En el gráfico diario, por supuesto. Ok. Flockinomics a la compra, dice. No sé qué es eso. Dice el gráfico de Bitcoin en Bitstamp. ¿Qué le pasa a Bitcoin en Bitstamp? A ver qué dice acá, no. Vamos a ver. Bitcoin USD en Bitstamp. ¿Qué pasó? Se desplomó. El mechazo que hablaba yo que suele suceder. Fíjate tú, en 4 horas. Fíjate. Pero esto ya es perturbador. Por eso te digo que no le ponía yo stop loss por esto. ¿Qué es lo que sucede? Y esto me confirma a mí un filtro más para decirte que es para arriba. Porque acaban de liquidar todos los shorts. Por lo menos en Bitstamp. No sé si en Binance pasó igual. Yo creo que no. Y es la manipulación del mercado. No hay otra palabra ahí, mi estimado amigo. Perfecto, al amigo Jesús Cordero, BNB ya está revisado. Vamos a ver, acá me pedían comp. Vamos a ver Compound porque está desde hace rato, creo ese. Vamos a ver Matic también. Perfecto. Acá Atom también ya está revisada. Voy a ver estas dos. Dice acá comp. Recuerda dejarme tu like y también el dislike. Siempre es importante también para saber que tenemos mucho que mejorar. Yo sé que es así. Recuerda que soy nuevo en esto prácticamente. Y sí, necesito la opinión de todos ustedes también. Comp. Yo te diría que es el rebote a la media para seguir cayendo en el gráfico diario. Eso es lo que vas a buscar. ¿Tienes la confirmación? Sí está confirmado. Y aquí ponle un stop loss. Un stop loss pequeño aquí. Te queda ni tan pequeño. Es que estamos en el gráfico diario casi de un 13%. Sí, es la zona. Si es que baja un poquito más sería ideal para entrar en compra. Pero tiene el patrón de rebote. Y mientras no toque el punto cero, aquí este monitor, tienes la probabilidad de que se dé ese rebote en comp, en el diario. Vamos con Matic. ¿Cómo está Matic? Me parece que varias criptos tienen este mechazo en este momento. Esta bajada. En el diario Matic incomprable como todas las criptomonedas. En el diario nada que ver. Y en 4 horas en teoría se está abriendo las puertas. Está bajando a la zona de compra. Punto negativo que el precio ha roto el punto de control. Importante. Y eso no es bueno. No es bueno, pero se mantiene sobre la zona, digamos. Esperarle que se desarrolle más. Si tú te fijas, no tenemos fuerza. Entonces, yo diría que a partir de aquí puedes también calcularle un stop loss pequeño. Y el próximo movimiento sería también para arriba en Matic. Recuerda que el día de mañana va a ser el sorteo, por lo cual tienes la última oportunidad de participar. Y de lo cual yo estaría muy complacido y muy contento. También nos veríamos el día de mañana para el sorteo. No te lo pierdas porque va a ser totalmente en vivo. Así es que, sin nada más, suscríbete si aún no lo estás.
regálame tu like, comparte la información con alguien que quiera aprender la estrategia y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos tus rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más, baja más, baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más, baja más, baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste.